Cuenta el mito que hubo un tiempo en que los hombres no conocían el fuego. Vivían en la oscuridad, sometidos al frío, sin acceso a la técnica, al calor, a la cocción, a la forja o a la transformación de la materia. Fue entonces cuando Prometeo, titán de la antigua estirpe divina, aliada de los humanos, decidió desobedecer a los dioses. Ascendió al Olimpo, robó una chispa del fuego sagrado de Éfeso y Atenea y la entregó a los hombres. Les dio en un solo gesto la posibilidad de dominar el entorno, de construir, de avanzar. Les dio, en definitiva, el poder de transformar su destino. Zeus, al descubrir la traición, lo vio como un desafío al orden, una insubordinación intolerable, y decretó un castigo que no sería ni rápido ni piadoso, sino eterno. Prometeo fue encadenado a una roca en el Cáucaso, donde cada día un águila descendía a devorarle el hígado. Pero el hígado, como tejido simbólicamente regenerativo, volvía a crecer durante la noche, solo para ser devorado otra vez al amanecer. Así, día tras día, noche tras noche, sin fin. No fue condenado a morir, fue condenado a no morir nunca del todo, a regenerarse solo para sufrir de nuevo, a sostener con su fuerza una tortura infinita. Esa fue la pena por su exceso. No fue la aniquilación, sino la repetición. No fue el olvido, sino la insistencia sin alivio. Este mito de apariencia antigua y lejana nos toca más de cerca de lo que creemos. Porque en su estructura, la fuerza como condena, el cuerpo que se regenera solo para seguir siendo exigido, la repetición que deja de construir para volverse castigo, hay ecos que resuenan en muchos entrenamientos modernos. En la cultura del rendimiento, en la exigencia perpetua, en esa lógica donde descansar es traición y aflojar es fallar, el cuerpo no es liberado por el entrenamiento, sino atrapado en él. Y aunque nadie nos encadene a una roca, hay días en que volvemos al muro con el hígado aún fresco del día anterior. Volvemos no porque queremos, sino porque no sabemos dejar de volver. Repetimos rutinas no por convicción, sino por miedo a lo que pasa si no lo hacemos. Y aguantamos, como Prometeo, no por elección, sino por una fuerza que se volvió deber. En algún punto, entrenar deja de ser un acto de cuidado y se convierte en una forma moderna de penitencia. Y ahí es donde vale la pena preguntarse, ¿cuál es el fuego que estamos sosteniendo? ¿Y a qué costo? Prometeo fue castigado por demasiado, por haber ido más allá del límite impuesto, por haber creído que podía transgredir el orden divino en nombre de un bien mayor. Su condena, sin embargo, no se desplegó en el plano moral, sino en el físico. Fue un castigo al cuerpo, al tejido, al órgano que vuelve a abrirse una y otra vez. Un castigo encarnado, profundamente corporal. Lo notable es que no fue un castigo aleatorio ni explosivo. No hubo una explosión de dolor seguido de descanso o redención. Fue una forma de sufrimiento cuidadosamente dosificada. Un gesto de destrucción diaria seguido de una reparación automática que no permite ni la muerte ni la sanación. Esa es la lógica profunda del mito, la repetición sin transformación, la herida que no cicatriza porque debe volver a abrirse, el cuerpo que no cae pero tampoco se libera, la fuerza no como virtud sino como una trampa. Prometeo encarna así una paradoja que nos inquieta. Cuanto más resiste, más tiempo puede ser castigado. Su resiliencia lo mantiene atrapado. La regeneración de su hígado es garantía de continuidad del tormento. Su cuerpo fuerte y perpetuamente recuperado sostiene la maquinaria del castigo. En términos simbólicos, Prometeo representa la figura del que da, del que sostiene, del que se sacrifica por otros. Es el portador de un exceso de generosidad, de potencia, de voluntad. Pero cuando ese exceso no encuentra límites, se vuelve en su contra. La energía que lo impulsó a rebelarse se transforma en la energía que lo mantiene cautivo. La llama que entregó a los hombres no lo calienta, no lo consuela.
Solo queda la roca, la cadena, el animal que vuelve, el cuerpo que aguanta. El mito no condena el fuego, pero advierte sobre su precio. Muestra cómo puede volverse un instrumento de tortura cuando no encuentra un freno. No desprecia el acto heroico, pero expone el riesgo de su eternización. Prometeo no es castigado solo por lo que hizo, sino por no haber podido detenerse después. Esa figura, esa imagen del cuerpo regenerado que vuelve una y otra vez al ser herido, sin cambiar absolutamente nada, sin transformar nada, empieza a parecerse, y a veces demasiado, a ciertas formas de entrenamiento donde la fuerza, la constancia y la disciplina dejan de ser herramientas para volverse cadenas. El fuego está, pero ya no ilumina, solo arde. Hay una imagen que se repite en silencio dentro del mundo del entrenamiento. La del atleta disciplinado, siempre presente, siempre comprometido, capaz de sostener rutinas rigurosas aun cuando el cuerpo protesta. Es una figura admirada, incluso envidiada, porque representa una virtud dominante en la cultura deportiva contemporánea, la resiliencia. Esa capacidad de resistir, de insistir, de no ceder, de entrenar aunque duela, de volver al muro aunque no haya ganas, de seguir incluso cuando ya no hay nada nuevo que construir. Pero como en el mito de Prometeo, esa fuerza puede volverse una trampa. La capacidad de regenerarse, de volver al día siguiente, puede esconder una forma moderna de castigo. No está impuesta desde afuera, sino sostenida desde adentro. El entrenamiento que alguna vez fue una elección se transforma en un mandato y la voluntad en una condena. La lógica de la repetición infinita, tan propia del entrenamiento, se vuelve peligrosa cuando se sostiene sin transformación, cuando entrenamos por inercia, por culpa, por miedo a perder lo ganado, por una idea rígida de lo que deberíamos hacer. Ahí el progreso ya no es un progreso, es apenas mantenimiento. Sostener un cuerpo que, como el hígado de Prometeo, vuelve a regenerarse solo para volver a ser lacerado. La cultura del rendimiento ha elevado la idea de sacrificio a una especie de religión. El que no entrena es un pecador. El que descansa, duda. El que siente dolor debe seguir. Sin dolor no hay progreso. No te detengas. El que afloja pierde. No pain, no gain. Frases como esas nos encadenan. Y lo hacen de forma sutil, envolviendo el castigo en el lenguaje de la superación. Lo paradójico es que muchas de estas prácticas no son impuestas por entrenadores ni por instituciones, ni siquiera por programas de alto rendimiento. Son autoimpuestas, porque nos convencimos de que entrenar es sinónimo de exigirse al límite, porque nos acostumbramos a desconfiar del cuerpo cuando pide frenar, porque aprendimos que escuchar las señales internas es aflojar. Y así como Prometeo, no necesitamos a Zeus. Nosotros mismos fabricamos la cadena, elegimos la roca y alimentamos el águila. En la escalada esto se vuelve aún mucho más sutil, porque la pasión por el movimiento, por el progreso técnico, por el grado, por el logro, puede disfrazar el exceso. Volvemos a intentar el mismo bloque aún sabiendo que el cuerpo no está. Repetimos secuencias con dedos adoloridos. Seguimos planillas aún cuando hace semanas que la motivación se diluyó. Y lo llamamos compromiso. Pero en muchos casos es otra cosa. Es el miedo al vacío que queda si dejamos de exigirnos. La resiliencia es una virtud solo si tiene dirección, solo si sabe decir que no, solo si reconoce cuándo sostener es valentía y cuándo es negación. Cuando entrenar se vuelve repetición sin transformación, no estamos creciendo. Estamos ocupando el tiempo, resistiendo al silencio, postergando una revisión más profunda. El cuerpo no es inmortal, pero puede parecerlo por un tiempo. Y ese tiempo, como el castigo de Prometeo, puede durar mucho, quizás puede durar demasiado. Entrenar con conciencia es dejar de entrenar desde el castigo. Es preguntarse para qué. Es reconocer que la fuerza no está en repetir por repetir, sino en construir gestos que nos transformen, que nos saquen de esa roca, que nos devuelvan al fuego, pero no al que castiga, sino al que enciende. Hay una zona difusa entre el compromiso y la autoexigencia ciega, entre la resiliencia y la negación,
entre el entrenamiento disciplinado y el entrenamiento compulsivo. Esa zona no se mide con cargas ni con frecuencia cardíaca, sino con percepción. Con la capacidad de leer lo que el cuerpo dice, lo que el gesto revela, lo que el deseo deja de nombrar. Por eso, más que un umbral fisiológico, lo que se necesita para no quedar atrapado en la roca de Prometeo es una forma de conciencia. Detectar que estamos entrenando desde el castigo y no desde la construcción no es sencillo, sobre todo porque muchas de esas prácticas son socialmente validadas y hasta celebradas. Pero hay señales, y si aprendemos a reconocerlas, podemos evitar que la repetición se vuelva una condena. Una de estas señales, la primera quizá, es la repetición sin sentido. Cuando una rutina ya no desafía ni nos transforma, pero seguimos haciéndolo solo porque está escrito o porque es lo que toca, y ahí empezamos a estar en un terreno peligroso. El gesto se vacía, el cuerpo obedece y la mente se desconoce. El entrenamiento se convierte en un acto ritual sin contenido, sostenido por la inercia más que por la intención. Otra señal es la negación del cansancio. No hablamos aquí de fatiga tolerable, sino de ese cansancio profundo que no se resuelve con una noche de sueño. El cuerpo da algunos avisos: molestias persistentes, dificultades para recuperar, alteraciones en el humor, pérdida de la motivación. Pero muchas veces las tapamos con cafeína, con más entrenamiento, con el orgullo de no parar nunca. Ahí ya no estamos progresando, estamos sobreviviendo. Un tercer indicador es cuando la identidad queda atada al sufrimiento. Si no entreno, no soy. Si no me duele, no sirve. Si no me exijo al máximo, siento culpa. Esta lógica transforma el entrenamiento en una forma de penitencia, una forma de demostrar nuestro valor a través de lo que somos capaces de soportar. Prometeo también soportaba, y eso no lo hacía libre. Otra pista, la ausencia de placer o de curiosidad. Si escalar se volvió algo que hay que hacer y no hay algo que quiero explorar, si los movimientos se sienten pesados antes de empezar, si el muro ya no despierta ganas sino obligación, probablemente algo se haya desplazado. Puede haber momentos así, por supuesto, pero cuando se acumulan estos momentos es el momento de revisar. Y finalmente una señal fuerte es el dolor silencioso. No es el que aparece esporádicamente, sino el que se instala y se normaliza. El dedo que molesta, la muñeca que no mejora, el hombro que hace ruido. Lo tomamos como parte del camino, como si la lesión fuera el costo natural del progreso. Pero muchas veces no es una consecuencia inevitable, sino un síntoma ignorado. Un síntoma de que estamos regenerando el hígado todas las noches, solo para ofrecerlo otra vez a la roca. Frente a estas señales, la propuesta no es frenar todo, sino escuchar distinto, revisar el para qué, preguntarse si el fuego que estamos sosteniendo todavía calienta o si solo nos quema. Entrenar desde el cuidado no es debilidad, es inteligencia. Es reconocer que el progreso no siempre implica ir más allá, sino también saber cuándo es momento de quedarse, de aflojar o de sentir. Porque el cuerpo que se cuida puede seguir creciendo. El que se castiga solo sobrevive. El fuego que Prometeo entregó a los hombres no fue cualquier elemento. Fue un símbolo del dominio técnico, del calor, de la transformación, del poder de hacer, de cambiar, de construir. Pero en el mismo gesto que iluminó al mundo, él quedó encadenado. Mientras los hombres encendían hogueras, cocinaban alimentos y forjaban herramientas, su cuerpo era destruido y reconstruido sin fin, sin descanso. La paradoja es brutal. Dio poder y perdió el suyo. Liberó y fue aprisionado. Algo de eso ocurre cuando el entrenamiento deja de ser impulso vital y se convierte en ritual de desgaste. Cuando seguimos moviéndonos pero sin avanzar. Cuando el cuerpo se regenera pero no se transforma. Cuando aguantamos no porque queremos, sino porque no sabemos cómo no hacerlo. Y ahí, como Prometeo, nos volvemos prisioneros de nuestras propias fuerzas. Resistimos porque podemos. Y en esa capacidad muchas veces no hay libertad, sino hay una condena. Pero el mito no es solo una advertencia, también es un espejo. Nos recuerda que el exceso, incluso si nace del deseo, puede volverse una trampa. Que la virtud llevada al extremo puede convertirse en una carga.
y que el cuerpo, aunque silencioso, guarda memoria del castigo, de la repetición, del sacrificio innecesario. Recuperar el fuego, ese que enciende y no ese que quema, implica entrenar con conciencia. No aflojar por miedo, sino detenerse por sabiduría. No dejar de hacer, sino empezar a evitar lo que hacemos. No desconfiar del cuerpo, sino escucharlo. Volver a un entrenamiento que nos sostenga, que nos afine, que nos devuelva el gesto como lugar de presencia, no como una rutina vacía. La fuerza verdadera no es la que aguanta todo, es la que sabe cuándo soltar.